los llamados a unirse para pelear. Los llamados a unirse para pelear. Nos podemos, cada uno de nosotros, identificar con un soldado de Jesucristo. Y la pregunta sería esta tarde, si estamos luchando o qué tan comprometidos estamos con la obra del Señor, ¿verdad? Debemos nosotros analizar en qué posición estamos. Y esta tarde yo quiero que comprendamos lo que Dios hace cuando se une un grupo para pelear y cuando Dios está en la ecuación. Quiero que me acompañe al libro de los Jueces, capítulo 7. Libro de los Jueces, capítulo 7, versículos del 3 al 7. Dice la palabra del Señor: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Pasaje conocido. Cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno queda fascinado, hermanos, porque de 32,000 hombres, Dios solo escogió a 300 para derrotar a los madianitas. Solo 300. Es decir, que 31,700 hombres no eran aptos para poder pelear la batalla contra los enemigos de Israel. Es fascinante el pasaje. Yo no sé si a usted lo pone maravillado este pasaje cuando uno lee. ¿Cómo es que? ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Bueno, eran guerreros, pero no eran aptos para formar parte de este ejército. Todos eran guerreros, pero no aptos para formar parte de ese ejército. Es decir, podían pelear, pero no tenían el mismo espíritu. Aunque estaban uniformados y eran diestros para la batalla, no tenían el mismo espíritu en cuanto a ir y a pelear con los madianitas. Unos estaban dispuestos a morir por su nación. La Biblia lo deja claro. Unos estaban, pero créanmelo, dispuestos a morir por su nación. Otros iban a pelear, pero la verdad no estaban aterrados de miedo. En su corazón no estaban dispuestos a morir por su nación. Y otros eran parte del ejército, y aunque iban a morir por su nación, no tenían la capacidad, no eran aptos para la guerra. Vemos que eran un solo ejército, pero no tenían el mismo sentir con respecto a pelear por su nación. Formaban parte de la misma milicia, comían juntos, caminaban juntos, pero al sentimiento por su nación no sentían lo mismo. Marchaban unidos, pero en realidad no estaban unidos en un mismo sentir. Y eso puede pasarle a la iglesia.
estar caminando unidos, pero no tener el mismo sentimiento. Lo primero, miren esto, Dios escogerá a los que han de cumplir la visión. En este pasaje, así lo declara Él. Él es el que escoge. Él escogió a este ejército para ir a la guerra. Él lo escogió. Y en la vida espiritual es lo mismo. Él es el que escoge a los que han de cumplir la visión. Jueces 7:4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Cuando se trata de guerra, lo que se necesita que haya son hombres dispuestos para luchar. Así es como se mide un ejército. Una nación a otra nación dice: esa nación tiene 200,000 soldados y esta tiene 50,000. Así se miden las fuerzas. Miren el caso que estamos viviendo en este tiempo, el caso de Ucrania, ¿verdad? Aquí nos demuestra lo que es el arte de la guerra, lo que estamos viviendo ahorita en nuestros tiempos. Dependiendo la cantidad de hombres, así un ejército se atreve a desafiar a otro ejército. Porque hasta el día de hoy la fuerza de un ejército tiene mucho que ver con la cantidad de hombres que tiene para la guerra. Luego está hermanos, la cantidad y armamento con el que cuenta, ¿sí? También tiene que ver eso. ¿Qué clase de aviones de guerra tiene? Si tiene tanques de guerra, qué capacidad tiene, misiles de qué alcance, tiene que ver con eso. Pero también no solo eso, tiene que ver también el equipamiento del soldado, el equipo que usa personalmente el soldado para la batalla cuerpo a cuerpo. Tiene que ver esto. También tiene mucho que ver con el entrenamiento del soldado, del ejército. Tiene que ver con esto. Si no, ustedes, un ejemplo claro son las unidades élite. Unidades élite le llaman dentro de la milicia, que no son cantidad de soldados, pero fueron entrenados para incursionar y llevar a cabo misiones muy peligrosas. 6, 7 soldados, 5 soldados pueden ocasionar un daño grande a un ejército. Esa es una unidad élite. Y por supuesto tiene que ver la estrategia, el estratega. Esto tiene que ver mucho con la experiencia y con conocer al adversario. Aún así, aquí vemos que cuando Dios está en la ecuación, todo esto que ya conocemos de la guerra se viene abajo. Cuando se trata del que dirige, el estratega, y el que respalda y protege es Dios, todo eso se cae. Puede haber un gran ejército, pero cuando Dios interviene, todo se cae. Dios le dice a Gedeón: irá únicamente el que yo diga que vaya, y si yo no lo escojo para que te acompañe el tal soldado, no irá. Aunque tú creas que lo necesitas, y aunque veas que tu enemigo tiene más soldados, tiene más que tú, no irás si yo no digo. Eso es lo que le dice. Entonces, yo me pongo a pensar, si tú eres parte de esta iglesia, creo que Dios te ha escogido. Cuando uno es parte de una congregación por el suficiente tiempo y uno ha permanecido, yo digo, Dios lo escogió. Cuando alguien abandona la iglesia en la cual se ha congregado, pueden pasar algunas cosas. Porque sería fácil limpiarnos las manos diciendo que los que son inmaduros son aquellos que se van y no aman la iglesia. Sería muy cómodo, muy fácil e incluso injusto decir de que alguien se va de una iglesia porque son inmaduros, porque esto y lo otro, son muy así. No, puede ser que el liderazgo o puede ser que el pastor de la iglesia no están actuando bien. Cuando hay pecado en un liderazgo, o sea, las cosas, alguien puede decepcionarse y decir: yo me voy, ¿verdad? Falta de sabiduría.
o falta de visión, un estancamiento donde uno dice: ¿a dónde vamos? Vamos, nos sentamos cada fin de semana, cada semana ahí, pero no hay una visión, no hay dónde ir, no hay más que hacer. La gente tiende y tiene todo el derecho de salir e irse. O si se aplica el legalismo, ¿verdad? Cuando una iglesia es de esas iglesias cuadradas, ¿verdad? Donde somos legalistas y se oprime por cosas muy vanas, cuestionando la santidad. También alguien puede decir: no, ya esto es extremismo, me voy de la iglesia. O puede ser también el alimento espiritual como tal, ¿verdad? Donde uno viene y cada vez que viene no recibe nada nuevo, no hay nada revelado, no hay nada que me ayude a crecer, algo que yo digo: oh, eso no lo entendía de esa manera. Puede ser también. O puede ser verdaderamente que la iglesia tiene todo lo que necesita el creyente, pero que el tal creyente es muy carnal. Es alguien que se quedó muy chico espiritual, enano espiritual, o que tiene un corazón lleno de soberbia y desobediente. Pero si la iglesia tiene todo lo que necesita para el crecimiento espiritual y un liderazgo que se esfuerza porque la iglesia avance, miren esto, y que tengan un pastor comprometido con la iglesia, con la obra del Señor, y tú eres parte de esa iglesia, es porque el Señor te ha llamado a servir y ser parte de ese grupo de soldados del Señor en ese lugar. Eres parte de. Dios te ha llamado entonces para que Él llevará a cabo algo en ese lugar, y tú eres uno de esos soldados con el que el Señor cuenta, que el Señor escogió. Porque yo no sé tú, pero yo muchas veces me encontré en una iglesia y yo decía: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero el tiempo lo reveló todo. Resulta que conforme el tiempo pasó, se llevaron a cabo cosas maravillosas que Dios hizo y fuimos parte de eso. Entonces, si la iglesia se ha esforzado por tener todo lo que necesita para crecer, y aún así alguien decide marcharse de la iglesia para congregarse en cualquier otra congregación, no estoy diciendo que alguien se va y se va al mundo, ya tiene el conocimiento de Dios, ha entendido lo que es la palabra y sale a una iglesia, pero busca dónde congregarse en otro lugar. Bueno, quizá el tal hermano o hermana, el Señor ha decidido que no pelee con nosotros las batallas que tendremos por delante, porque Él es el que escoge. Uno quisiera a veces que estuviera tal grupo de personas o tal clase de personas, o que viniera tal hermano, tal hermana que uno mira ahí, pero no vienen. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo escogió. Él es el que escoge. Miren Efesios capítulo 1 versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No existía el mundo cuando Dios ya había puesto su mirada en ti. Miren cómo escoge Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce el final desde el principio. Entonces uno no está en un lugar por casualidad, o que llegó perdido. Alguien dice: de perdido llegué acá. Nunca. Porque a Dios no se le escapan los detalles. Él escogió desde antes de la fundación del mundo, y sin duda alguna Él sabía que hoy íbamos a hablar de eso, porque Él conoce el final desde el principio. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. Mire qué maravilloso eso. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya más, como dicen allá en mi tierra, ya más claro no canta un gallo. Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo fui el que te elegí. Qué maravilloso, hermano, es Dios. Qué maravilloso. Muchos de nosotros, nadie daba un centavo allá afuera de nosotros. Alguno haber dicho: este ni naciendo de nuevo se compone, dice, ¿verdad? Esas frases. Y resulta que
somos útiles porque Él nos escogió. Aún para venir al Señor es el que nos elige, el que nos llama, el que nos escoge para darnos el privilegio de ser sus hijos. Él fue el Señor que puso los ojos en ti para que seas su hijo. Es maravilloso esto, hermanos. Pero también para que seas parte de la iglesia donde sirves, y en este caso de la iglesia Sinaí. Él te escogió. Estás aquí por algo. Muchos de los que hoy sirven fuertemente en la iglesia vinieron y se sentaron en ese lugar, estuvieron durante un tiempo ahí estuvieron, permanecieron, y en algún momento de sus vidas dijeron: ¿qué hago aquí sentado, verdad? ¿Qué hago acá? Y resulta que ahora son personas muy ocupadas en el ministerio, porque a todo llega su momento. El Señor lo tiene destinado. Así que el que escoge al ejército para cumplir una visión de Dios es Él. Es Él, y Él te escogió a ti. Lo segundo, la prueba de los que pueden estar unidos en un mismo propósito. Fíjense que esto es interesante, porque siempre habrá alguien que dirige y alguien que nos lleva y nos guía a una meta, a un propósito que viene de Dios. Siempre Dios escoge a alguien que vaya al frente y uno lo siga. Así funciona. Usted va a una empresa, siempre hay un encargado de un grupo. Y cuando hay una situación, uno va con el encargado del grupo y dice: mire, una pregunta, ¿puedo hacer esto o no? Porque siempre hay quien dirige. O sea, y también en la obra del Señor, siempre el Señor nos pone a prueba para que podamos ir y ser útiles. Miren cómo dice Jueces capítulo 7, versículos 5 y 6. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló de rodillas para beber las aguas. El Señor probó a los que se suponía que iban a ir a la guerra. Recuérdese que ya se fueron 22,000, pero quedaban 10,000. Ya con 10,000 hombres todavía Gedeón se sentía enfrente de ellos la mamá de los pollitos, decía: son 10,000 hombres, con esto puedo ir. Y el Señor los prueba, los lleva a las aguas. ¿Cuál era la prueba? Miren qué prueba tan sencilla. Los cansa un poco, están fatigados, llenos de sed, y el Señor dice: llévalos a tomar agua. Miren la prueba. No es una prueba así, van a pasar 8 días de entrenamiento y el que pase la pista de obstáculos, o el que tire mejor, el que tenga más puntería, o el que sepa pelear, o el que sea más rápido para desenfundar la espada. No se trataba de eso. Le dice: ¿cómo los probamos? Llévelos a tomar agua. Miren qué sencillo. ¿Cuál era la prueba? Cuando llegaran donde está el agua, aquellos que hicieran esto, miren, y agarraran el agua y tomaran agua así, miren, viendo para todos lados, aparte, le dijo. Y aquellos que se pusieran sobre sus rodillas y se embrocaran, metieran en la nariz en el agua, hermanos, póngalos aparte también. Esto es lo que le dice. Miren, una prueba tan sencilla. Los que se trajeran con la mano el agua a la boca, estos eran los que estaban alertas, observando que no los atacaran. Y los que se embrocaran para tomar el agua eran los que les importaba más su sed que su vida. Era claro. Los que están unidos en un mismo espíritu ven las cosas de la misma manera. 300 hombres estaban alertas, estaban tomando agua,
pero estaban alertas. Y 9,700, ay, gracias a Dios, dijeron, hallamos agua, y se metieron. Me imagino que algunos se echaron hasta agua así, uy, qué calor, ¿verdad? Era una prueba. Entonces los que tienen un mismo sentir piensan igual, son iguales. Muchos son probados cuando se unen a una iglesia o congregación, o cuando la congregación, Dios va a hacer algo en ese lugar, son probados. Los que ya pertenecen a una congregación en determinado momento fueron probados. Aquellos que ya llevan un recorrido saben. Recuerdo haber escuchado una de esas historias cuando la iglesia se dividió, y escuchar de algunos que vivieron ese momento, que con dolor en el corazón miraban cómo se dividía la iglesia, y a algunos les dieron ganas de irse, pero dijeron, yo me quedo aquí aunque hayan solo 3, aunque hayan 5, yo me quedo acá, y se quedaron. Cuando yo escucho ese testimonio, miren, escribiendo este bosquejo, me venía a la mente eso. Yo puedo imaginar esta iglesia repleta de gente, como cuando hacemos un solo servicio, está la gente allá, hasta allá parada afuera, repleta, y después quedarse con unos 20 nada más y el resto se fue. Ellos ya vivieron esa prueba, ¿verdad? Entonces, los que ya pertenecen a una congregación, en determinado momento les ha tocado que vivir la prueba. Un conflicto en el liderazgo de la iglesia, un inconveniente con un hermano o con una familia de la iglesia, una mala actitud del pastor o de un líder prominente, etcétera. Muchos optan por agarrar sus maletas e irse de la iglesia. Otros por reclamar y confrontar y hacer un gran lío, ¿verdad? Porque también aquel que le dicen, este cree que no venga, este va a encontrar la horma de su zapato acá, ¿va? Y son de esos que, y que sale el rochoy, ¿verdad? Sale el rochoy, sale ahí la carne, ¿verdad? Sale el puyazo, ¿verdad? Hasta con un poquito de grasa, sale, ¿verdad? Aquel que acaba de decir, con Cristo estoy crucificado, y se quita los clavos de las manos y se baja un ratito de la cruz, ¿verdad? Están estos también. Otros llenan su corazón de rencor y resentimiento, no dicen nada, pero su corazón está mal. Un corazón resentido, un corazón con rencor, un corazón con deseos de venganza incluso. Entonces, y esto los hace alejarse de alguien o buscar la manera de evitarlo, y esto es una evidencia que estamos a prueba. Hermanos, si usted está viviendo algo así, está a prueba, porque en su mente pasa la posibilidad, ¿será que voy? No voy, voy a ir solo los domingos, solo ir el lunes, el otro no, porque es que no me siento bien. Estás a prueba. ¿Cómo reaccionamos? Dependerá de cuál sea nuestra prioridad ante estas cosas. Cuál sea nuestro crecimiento espiritual, es la manera como reaccionamos. Si solo nos afecta a nosotros para tomar decisiones, o si ponemos en balanza a la familia. Porque miren, hermanos, tristemente me ha tocado ver esto también. Algunos dicen, no, que ahí no, y nos vamos. Y a mí me da tristeza, porque a veces nos encontramos en la calle y es duro ver esto, porque al final yo logro entender, tal vez no eran de la iglesia, tal vez yo nunca fui su pastor, o tal vez están llenos de rencor, pero resulta que van a un culto de oración con su Biblia y terminan en la calle y le hacen y van a orar. Duro. ¿O saben cuál es lo peor? Va su nena o su nene ya patojos que están entrando a la adolescencia, y van los niños, ay, ¿qué tal, pastor? Ellos, y la mamá, véngase. ¿Cuál era la prioridad? A veces actuamos sin pensar, pensamos más en nosotros, es nuestro orgullo, nuestra carnalidad que nos domina, y dejamos de pensar que también nuestros hijos, nuestras hijas deberían de tener la oportunidad de estar en un lugar donde se sienten bien. Como un soldado
o estamos entre los que están pendientes de perseverar firmes espiritualmente, o de los que se abandonan y se victimizan. Cuando alguien dice: pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pobre fulanito, él conoce de Dios. Él ha tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Él tiene la oportunidad, si no le gusta ir a otro lugar y crecer espiritualmente. Pobre aquel que está abandonado en el licor y muere en una calle sin conocer de Cristo. Ese es pobre. De ese debemos tener una gran misericordia, lamentarnos cuando algo pasa así. No podemos ser de los que nos abandonamos así. Si eres de los que se victimizan, de los que ven que sienten lástimas de sí mismos, no podrás trabajar en equipo, porque hay cosas más importantes que solo una mirada, que solo una mala actitud. Cristo, con sus clavos puestos en la cruz del Calvario, sin haber dormido ni una gota, con su cuerpo lacerado, con sus músculos totalmente abiertos, con un gran dolor, cargando su cruz, aún así no nos dejó de amar. Aún así, colgado en la cruz, y aún ahí colgado en la cruz, siendo maltratado y siendo ofendido, oraba por ellos. Y nosotros, por una mirada, hermanos, debemos de poner atención a esto. Ni los clavos ni todo el dolor pudo hacer que Cristo nos dejara de amar. ¿Por qué nosotros con una mirada odiamos? Con una mala actitud dejamos de servir. Por un sentimiento personal, es que me siento mal, miren, dejamos que la obra se caiga. ¿Por qué abandonar lo que Dios te ha dado, un privilegio, la oportunidad de servir, la oportunidad de desgastarte en la obra del Señor acá en la tierra, antes de partir con el Señor? ¿Por qué pierdes la oportunidad de darlo todo por Él? Por una mala actitud, por una mala mirada, por un mal comentario. Es que me dicen que dijo, es que dicen que andaba. No, mi hermano, no podemos. Yo me paro esta tarde acá y quisiera estar a la par de mi padre que está en coma, pero yo tengo una responsabilidad con Dios primeramente, y tengo una responsabilidad con la iglesia. Tengo un ministerio que un día tengo que entregarle cuentas a Dios. Al terminar estos dos servicios, decido si camino o no, pero yo voy a cumplir. Yo me voy a desgastar. Ni aunque usted me haga una mala mirada, ni aunque me ofenda, ni aunque me diga esto, yo voy a continuar y voy a desgastar mi vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Nada me va a hacer que yo retroceda, hermanos. Y ese es el consejo que te doy esta tarde. Tú no puedes hacer de los que retroceden por una cosa tan vana, por una niñada. Deje que las personas lloren por pequeñeces, pero no llore usted por pequeñeces. Deje que las personas se lamenten por cosas que no vale lamentarse, pero no usted. Deje que la gente llene su corazón de rencor, de resentimiento, pero usted no permita eso, porque eso no viene de Dios. Si perdonar tiene un valor, si hablar y arreglar las cosas tiene un valor para ti, o si pasar por alto la ofensa tiene un valor para ti, estarás en el camino de ser apto para caminar con los hermanos en lo que tenga que ver con la iglesia, para que avance y permanecer no importando las circunstancias. Tú serás un cristiano apto para trabajar en cualquier circunstancia por amor a nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Lo siguiente, los que no están dispuestos a arriesgarse. También hay de eso. Aquel que no está dispuesto a arriesgar nada. Tenemos
una manera de bromear los miércoles, cuando las hermanas, para obtener sus recursos en el Ministerio de Damas, dicen vamos a rifar y dicen un numerito de aquexal, dicen, por esta, tal vez es un platillo, una cosa así, simbólico, pero bueno, un quexal. Y como es hermano Checha, hermanos, ¿cómo se ganan las cosas, hombre? Cuando uno mira que dice el hermano Checha, deme 5 números, dice uno, mejor no compro, se lo va a ganar. Solo él gana una cosa, pero de verdad, ¿cómo lo usa Dios? Ahora, el punto es que a veces dice, no, que un numerito, un quexal, no es para ir a comprar chicles, es para la obra de Dios. Dice, saca, no, porque de todas maneras no gano. ¿Se da cuenta? No se trata si se va a ganar un plato, una taza, un sartén. Bueno, si con esa le pega a su esposa en la casa, si no se lo gane, o gáneselo y me lo regala, no se lo lleva para su casa. Pero se da cuenta, a veces somos así. Somos así, ¿va a comprar? No, porque yo no me gano nada. No es para que se lo gane, es para colaborar para la obra del Señor. Pero en la iglesia también hay aquellos que no quieren arriesgar nada. Mire pues, Jueces capítulo 7, versículos del 3 al 7. Dice la palabra del Señor: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Esto fue antes de iniciar la batalla. Este pasaje es revelador porque deja ver que aunque el ejército era grande, su corazón no estaba unido en la misma causa. Miren, nomás les dieron la oportunidad y salió a relucir de lo que en realidad estaban hechos. Hay personas que cuando se les prueba así, sale de su corazón y por su boca de que están hechos. Él les dijo, quienes estén temblando de miedo, no les dé pena, hombre. Yo me imagino que estaban ahí, firmes, con el pecho levantado. Dijo, ¿alguno tiene miedo? No, Señor, decían todos. ¿Alguno está temblando? Negativo, Señor. Yo me imagino así, aguerridos. Pero les ha de haber dicho, miren muchachos, que no les dé pena. Si a alguien de verdad le tiemblan las rodillas, muchachos, regrésese. No les dé pena, les damos chance, no les va a pasar nada. Quienes estén temblando de miedo, levántense temprano mañana y que se regresen a su casa. Hermanos, de 32,000 se regresaron 22,000 hombres que supuestamente estaban ahí dispuestos para la guerra. Esto es revelador. Si esos hombres hubieran ido a la guerra, de todos modos la batalla la hubieran perdido. Porque esos hombres antes de empezar a pelear ya estaban derrotados, estaban muertos de miedo. Como decimos los chapines, estaban ahí pero solo bulto hacían. ¿Sabe que así sucede muchas veces también en la iglesia? Hay algunos que bulto es lo que hacen nada más. Si la iglesia va a emprender algo, no lo apoyan, no se cuenta con ellos se cuenta cuando hay algo así, sí, pero cuando se trata de compromiso, ese día no llego, ese día no cuenten conmigo. ¿Saben qué? Ahí le aviso, esos son cuentos. Son como este grupo de soldados que estaban dentro de las filas de los que supuestamente iban a luchar y a dar su vida por su nación, pero que en realidad su corazón no estaba unido al de todo el ejército. No hacen las cosas, no estaban dispuestos. En realidad muchos en cualquier momento pueden abandonar las filas porque no están en unidad con el resto de la iglesia. Podemos estar aquí y no estar unidos. Líderes que no hacen las cosas porque tienen miedo a fallar. Hermano, ¿por qué no canto una alabanza? Es que me puedo equivocar y
y de ahí se ríen de uno y uno mira quién se ríe y mejor no. O sea, tienen miedo. No hacen las cosas porque tienen miedo que les hagan problemas. Ven a un hermano mal parado, haciendo un pecado, lo que sea, y digo, no porque puedo tener problemas. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Está o no está? Quien tiene miedo no puede caminar en la misma visión donde van los valientes, hermano. El miedoso no puede caminar en la misma dirección donde van los valientes. Si usted no está dispuesto a arriesgar nada, usted no podrá caminar en unidad con los que están dispuestos a arriesgarlo todo. Esto es real. Si yo no estoy dispuesto a arriesgar nada en la visión que Dios ha dado, definitivamente yo no puedo caminar en unidad con aquellos que van decididos a arriesgarlo todo. No funciona así la vida. La obra del Señor necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a arriesgarlo todo, hermanos. La obra del Señor demanda de cada uno de ustedes todo. Cuando usted cante, el Señor quiere que usted lo haga con todo su pulmón. Miren, si usted va a aplaudir, hágalo bien. Algunos así hacen, miren, con los dos dedos le hacen, haciendo el mate que están aplaudiendo. No, todo, se necesita todo. Amós capítulo 3 versículo 3 hace una pregunta. Miren, maravilloso esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mire eso. Claro que no, porque terminarán en pleito. No podrán avanzar porque no sienten lo mismo. Muchos no están dispuestos a arriesgar nada, por eso no meten las manos en nada. Esto los lleva a no poder caminar en unidad en cuanto a la obra de Dios. Porque, hermanos, la obra de Dios siempre avanza cuando hay un grupo que está dispuesto a sacrificarse, a esforzarse, a desvelarse, a cansarse, ¿me entiende? A invertir lo que puede. Entonces la obra del Señor camina así. Por eso es que la obra avanza, porque siempre habrá un grupo dispuesto a darlo todo y siempre habrá un grupo que no quiere arriesgar nada. ¿En qué grupo está usted? Esa es una pregunta muy personal que usted se debe responder. ¿En qué grupo está usted? Y lo último es con la unidad de un mismo espíritu que se logra la victoria, hermanos. Es con la unidad de un mismo espíritu que se logra la victoria. Jueces capítulo 7 versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Miren qué tremendo. Claro que cuando leemos esto decimos, bueno, es Dios, y si Él quiere hacerlo con 300 lo hará, porque Él es Dios. Esto es porque perdemos el detalle de este pasaje. Mire pues, lo que sucede en el relato que hemos tenido, Gedeón no lo sabía, solo Dios. Mire pues, le explico. Gedeón sentía que podía tener la victoria cuando contaba con 32,000 soldados. Dígame usted, con 32,000 soldados, si no le hace mates al ejército de Guatemala. Claro que sí, ¿me entiende? Pero no sabía que de buenas a primeras, esto no lo sabía Gedeón, salió a relucir. Él no sabía que de buenas a primeras 22,000, cuando vieran al otro ejército, correrían y lo dejarían solo en el campo de batalla. Eso no lo sabía Gedeón, hasta que Dios lo expuso. O sea, Gedeón con los 32,000 no sabía que de esos 32,000, cuando ya vieran al ejército, iban a salir corriendo y lo hubieran dejado a él en medio solo en la batalla. No lo sabía. Tampoco sabía que de los 10,900, 9,700 hombres
no estaban preparados para luchar, no eran aptos, no eran buenos para luchar. Estaban ahí, pero no era bueno. Mire, en una ocasión fuimos al monte con un grupo de hermanos, ¿verdad? Y teníamos que ir a limpiar un terreno. Y todos con machete, ¿verdad? A la hora de limpiar el terreno se notaba, era evidente el que era un hombre de campo. Porque agarraba el monte sin miedo y agarraba ras. ¿Con qué seguridad, verdad? Y andaban hermanos que le hacían así al monte así. Y le hacían así las varitas, le quitaban nada más las hojitas. Pero ellos estaban ahí colaborando, ¿me entiende? Ellos tenían el deseo, pero no eran buenos con el machete. ¿Me entiende? Cuando uno miraba dice, este es contador, este toda la vida estaba en oficina, este no sabe de monte, ¿me entiende? Ahora, entonces también él no sabía que de los 10,000, 9,700 no estaban preparados para la guerra. Y al ver que tantos muertos cayeran heridos o muertos, el resto se desanimaría. Y con el resto desanimado, él ordenaría la retirada. Esto no lo sabía Gedeón. Pero con 300 hombres, cuando iniciara la batalla, al ver que ninguno caía y que al contrario fueran decenas de contrarios los que caerían muertos o heridos, esto provocaría un ahínco en cada hombre del ejército. O sea, al ver que solo eso, si todos los adversarios están cayendo. Hermanos, miren un ejemplo en el fútbol. Mire, cuando faltan, miren, le sacan a un elemento, le sacan roja a un elemento del otro equipo. Y el otro va perdiendo 1-1, 1-0. Y todavía le quitan un elemento. Y luchan y luchan. Y faltan 10 minutos para que termine el partido. Y el equipo que tiene solo 10 hombres empata. ¿Ha visto eso? Se enciende el equipo, aunque son menos, pero como empataron se encienden y le dan. Y el resto, que tiene los 11, se frustra. Y los empiezan a arrinconar, aunque sean menos elementos. Pero cuando los arrinconan, aquellos cometen error dentro del área y pierden. Eso sucede. Tampoco sabía esto Gedeón, que esto iba a pasar. El otro equipo, hermanos, se va a desanimar. Esto sucedió. ¿De qué servirían 32,000 soldados si la gran mayoría van a huir y otra gran mayoría no es capaz de llevar a cabo una tarea? ¿De qué sirve un grupo grande dentro de una iglesia? Hermanos, si la gran mayoría cuando se trata de apoyar un proyecto huyen sin importarles el avance de la obra, ¿de qué serviría? ¿Se da cuenta usted? ¿De qué sirve un grupo grande en una iglesia si no hay una confianza de encomendarles una responsabilidad, una tarea o un ministerio? ¿De qué sirve? ¿De qué serviría tener un grupo grande de maestros de niños si cuando haya que darle clases a los niños ningún maestro se presentó? ¿De qué serviría? ¿De qué sirve tener una iglesia grande cuantitativamente si nadie obedece la palabra de Dios? ¿De qué serviría una iglesia enorme si cuando Cristo venga sean muy pocos los que sean arrebatados y que el resto lamentablemente vivió como quiso, pasando por alto la voluntad de Dios? ¿De qué serviría? ¿De qué? ¿De qué serviría todo esto si al final la gran mayoría camina sin dar frutos? Hermanos, y que el resultado sea una multitud religiosa que a Dios nunca le agradó. ¿Será que puede venir el ministerio de alabanza a ministrar? Hermanos, los que pueden unirse para pelear y tener victoria son los que se unen en una misma mente y corazón. Son los que pueden caminar de acuerdo. Amén. Viene una etapa, hermanos, miren lo que les estoy diciendo, maravillosa para la iglesia Monte Sinaí.
Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en este tiempo y en este lugar, hermanos. Viene esa etapa. Dios hará su parte, pero como iglesia debemos estar unidos para poder cantar victoria. Habrá obstáculos, de una vez se lo digo, habrá obstáculos. Y esto no significa que no se puede, sino que tenemos que superar los obstáculos. Pero es unidos que se logra. La unidad es importante. No sea usted de los que huyen y abandonan. No sea usted de los que no se preocupan para lo que viene de parte de Dios. No sea usted de los que están aquí pero que no quieren arriesgar nada. No sea así. Sea de los que están preparados, de aquellos que están dispuestos a darlo todo con tal que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, se cumpla en su iglesia y se cumpla en la obra de Dios. Hermanos, Dios demanda de nosotros que lo entreguemos todo. Yo he tratado, de verdad, yo he tratado de ser ejemplo para usted. Lo intento cada día. Cada día que paso acá, en este lugar donde Dios me ha enviado, yo trato de verdad, hermanos, de ser ejemplo para usted, de entregarlo todo. Yo no vengo a inventarme un mensaje, yo vengo a darle lo mejor que el Señor me da. El Señor demanda de nosotros que lo entreguemos todo. Todo nuestro esfuerzo, hermano, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia. Que tengamos una fe ciega cuando Él habla. Nuestros recursos, en la medida que podamos, lo mejor que podamos, lo demos. Nuestra obediencia completa, hermano, no a medias. Y te hago esta pregunta para terminar. ¿Estás dispuesto a unirte para que juntos peleemos esta batalla de la fe con Iglesia Monte Sinaí? ¿Está dispuesto a unirse a la visión que el Señor nos ha entregado en este lugar, hermano? Usted debe decidirlo. ¿Están dispuestos mis hermanos a esforzarse con nosotros en este tiempo? Que el Señor nos bendecirá en gran manera. ¿Está dispuesto? Yo espero que sí. Termino con este pasaje en Apocalipsis 22:12. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, porque Él vendrá pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Démosle un aplauso al Señor, póngase de pie.